Buenas noches, amigos que nos escuchan en nuestro programa de Contraargumento. Hoy es 5 de abril del año 2021. Buenas noches, don Alfonso. Hola, Lionel, buenas noches a nuestros seguidores. Gracias por escucharnos. Vamos a platicar hoy sobre algunos aspectos importantes de la vida política en el Estado de México y buscar algunas pistas que nos den un poco más de claridad a todos sobre lo que pasa en nuestro estado. Pues ahora que han iniciado el día de ayer, domingo, las campañas en el Estado de México, además de que los partidos obviamente pues registraron sus candidatos en todo el país, nos encontramos con una sorpresa que es interesante, que vale la pena pues, hacer algunos comentarios. En el municipio de Ecatepec, resulta que el partido Fuerza por México inscribió a Onésimo Cepeda como candidato a diputado por el distrito de ahí, uno de los distritos de ahí. Es el 21, ¿no? El distrito 21 de Ecatepec, como sabemos, Ecatepec es el municipio más poblado, pero también, casualmente, es el municipio de donde surgió el anterior gobernador, el señor Erubiel Ávila, que como todos sabemos es muy amigo y hasta compadre de Onésimo Cepeda. Entonces, ¿qué primeros comentarios o reacciones tienes ante este tema y los vínculos políticos de don Onésimo? Bueno, el tema es sorpresivo, por donde quieras es un tema sorpresivo, ¿no? Primero porque es la primera vez que de manera clara, concreta, un ministro de culto es nominado a un puesto de elección popular. Esto no sucedía desde la época anterior a Juárez, imagínate, ¿no? No están ahí ni Fray Servando Teresa de Mier, ni ninguno de estos asambleístas o diputados previos. Entonces estamos hablando de un hecho sin referencia en el México moderno, totalmente. Segundo detalle importante es que sí ha habido candidatos e incluso legisladores que han pertenecido o han sido ministros de culto y luego han abandonado el culto o su función de ministros de culto, pidiendo en el caso de los católicos, su reducción al estado laical y por lo tanto ya no podían considerarse ministros de culto. ¿Ok? Pero en este caso estás hablando de un ministro que ocupa el cargo de obispo emérito de Ecatepec. Y esto no es poca cosa, ¿no? Tampoco es poca cosa que el mismo día de hoy salgan dos comunicados, uno de la SEM y otro de la misma diócesis de Ecatepec, deslindándose absolutamente del tema, ¿no? Más delicado el caso de la SEM, porque habla sobre las restricciones que tienen los ministros de culto. Lo sorprendente es que sean comunicados del día de hoy. Eso es lo sorprendente. No tuvieron que pasar muchas horas para ir por la respuesta, ¿no? ¿Y eso como lo lees tú, lo lees como una preocupación del episcopado entonces? Totalmente. Aunque te voy a hacer mi consideración. Según nuestra normatividad, y no siendo un obispo ya en ejercicio de sus funciones, y habiendo dejado de haber participado durante 5 años directamente como ministro ejercitante,
podría formar parte de la legislatura, y esto es todo un tema. Lo que no se ha contemplado, pero esto es todo un tema. Es decir, yo creo que por eso por ahí está la principal preocupación de la SEM, es decir, el que esto le signifique un costo político en su relación con con el actual sistema, aunque Fuerza por México sea un partido, aunque no lo puede hacer por registro, pero un partido muy cercano y muy coligado a Morena, ¿no? Ahí entra un tema de por dónde se empiezan a mover algunos de estos grupos que, si ya antes habían manifestado buscar personajes con cierta resonancia, ahora vamos a encontrarnos a personajes de este tipo de profesiones y de relevancias, ¿no? Aquí habría que decir que don Onésimo Cepeda, en sus tiempos, digamos, de vigor juvenil, vamos a llamar así, ¿no? Siempre se le relacionó con el poder, y particularmente con el poder estatal, pero más concretamente con el poder municipal, ahí con don Erubiel Ávila. Se le reconocía como un jugador de golf, también te has de recordar. Es decir, una persona que estaba en las élites, dijéramos así, ¿no? Y siempre se le acusó de estar metido mucho en la política. Se decía en su momento que era él quien avalaba o le daba, digamos, la bendición política a los candidatos allá en Ecatepec para competir y llegar al poder. Es decir, su aparición no es la de un agente que simplemente deja la sotana y se va al púlpito político, sino es alguien que cuando estaba en el ejercicio del gobierno, dijéramos así, eclesiástico, también metía las manos en la política. Es decir, en ese sentido no es cualquier, perdón por decirlo así, no es cualquier cura, no es cualquier obispo, es un cuate que ha estado muy metido en la política y por eso su aparición aparece y hace este ruido dentro del episcopado. ¿Y por qué? Pues porque saben quién es, porque lo conocen y saben que es bastante grillo, ¿no? Habrá que decir también que Fuerza por México pues es un partido que busca llamar la atención, busca reflectores y por eso tiene este candidato pues ya también de una edad avanzada en el sentido de las campañas. No es tan fácil hacer campaña a los 80 y tantos años como tiene él. Pero bueno, creo que en ese sentido es la preocupación, ¿no? De que es un obispo político. Sí, está la discusión también, no ha sido suficientemente aclarada por el partido sobre si es realmente la candidatura sobre el Distrito 21 o va a ser también incluida en la lista de plurinominales. Es la otra cuestión que está en el juego, ¿no? Nada más de que yo creo que tenemos una pequeña confusión en el... Sí. Uno es don Onésimo Cepeda, el personaje del que estamos hablando, y otro es de Prinésimo Cepeda. Y vale la pena porque no es rara la vinculación que el obispo de Ecatepec tuvo de manera real, no solo jugando en Ecatepec, sino jugando muchos lazos políticos en el propio Estado de México, ¿no? Fue un obispo importante, actuante, sí era buen jugador de golf y jugaba buen golf, no solo en los campos cercanos a la Ciudad de México, sino en los campos de Tlalnepantla o en los campos de San Diego de los Padres, acá arriba, en Iztapan de la Sal o en varios campos de golf importantes que tiene el Estado de México, Malinalco, en fin, es un hombre de relaciones y de relaciones políticas reales importantes en el propio Estado de México. Entonces,
No ¿Y es tú casual, ¿eh? te lo imaginas en las calles haciendo campaña? No, quizás Onésimo, no me lo imagino haciendo campaña en esa jugada, pero sí me imagino un despliegue fuerte en Ecatepec, van a tratar de jalar y evidentemente voy a decirte que si esto se llega a consolidar, para mí será un candidato que puede ganar. ¿Tanto? Tanto, tanto, tanto. A Mira, pesar de que en Ecatepec está Morena ahí bien instalado y que el PRI de Rubiel pues todavía es fuerte, ¿o qué dices tú? ¿El PRI de Rubiel le va a ayudar a él y va a abandonar a la candidatura del Va por México? no, fíjate que yo, independientemente de que Morena esté instalado y que el Ubiel no está tan boyante como en estas cosas, eh, Onésimo fue un obispo actuante en Ecatepec, un obispo reconocido en Ecatepec. No había lugar donde no hubiera conocimiento del señor obispo de Ecatepec, porque fue un obispo fuerte, un obispo que controló su diócesis de una manera eh, especial, y desde ese punto de vista, eh, creo que eso le puede redituar mucho al señor, ¿no? Más cuando esto no está identificado directamente con eh, ni con Morena ni con el PRI. ¿Y qué es Fuerza por México, no? También es la otra cosa, que es Fuerza por México. Y Fuerza por México trae un problema porque acuérdate que es de los partidos no autorizados por el INE, sino por el TRIFE. Sí recordarás Sí, claro, jugó en el mismo paquete de México Libre y otros y lo patearon y luego el tribunal pues le dio la jugada. Yo particularmente creo que al ser un partido tan pequeñito, no tener estructura, yo creo que le va a costar mucho trabajo a cualquier candidato y en este caso a Onésimo, que yo creo que ya sus tiempos fuertes pues ya pasaron, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir la pista, a ver en qué termina el tema. Recordar que ahí en Fuerza por México está metido también la mano de Manuel Espino y algunas gentes del PRI que desde el gobierno del Estado también quieren influir de alguna manera, meter ruido por varios lados, ¿no? y acuérdate de la discusión, Leonel, por la cual el INE no le da totalmente el aval y por eso tiene que llegar hasta el tribunal, porque el INE tiene una enorme sospecha de los vínculos sindicales de los dirigentes. Yo no descuidaría nunca este punto, ¿no? Es un partido que está ligado a vínculos sindicales y esto, eh, lo que va a buscar Fuerza por México en estas cosas, más que otra cosa, es buscar el suficiente número de votos como para no perder el registro. Yo creo que esta es la tirada hoy de Fuerza por México, más que la cantidad de diputados, van por el registro. Ganarlo más que mantenerlo, porque pues ahora sí que es su primera contienda. Pero bueno, seguiremos atentos al tema de Don Onésimo, a ver finalmente si compite por la pluris, si compite por la mayoría, o finalmente lo miden y resulta que no. Pero mi lectura es que es un asunto mediático muy importante y pues ahora sí que es la noticia del día, dijéramos, ¿no? La noticia con la que inicia. Pero fíjate que hablando de estos temas tan interesantes del gobierno del Estado de México y la política, yo creo que vale la pena hacer un recuento o una memoria de los orígenes y de los conflictos que también ha habido en la conformación del grupo político hegemónico en el Estado de México y quienes se le han enfrentado en su momento. Tú por ahí traías un dato que nos querías compartir. Sí, mira, mi reflexión va a tratar de entender al gobernador del Mazo. Esta sería mi primera reflexión y lo remitiría al nacimiento del grupo hoy llamado Atlacomulco, que es
un nacimiento casual. Pues se había electo a Ignacio Zárate Albarrán, que pertenecía al grupo de Filiberto Gómez o los gomistas, como se conocía en ese momento. Dura muy poco tiempo en el poder, 6 meses. 6 meses. Es un hábil orador, viene de un proceso de conocimiento judicial interesante. Viene de la zona de Mazcaltepec. Ahí se crea. Hace un gran prestigio y la novedad es que le voy a remitir a esa edad, a la edad que él tiene cuando asume el poder, que son 41 años, es un gobernador muy joven, lo cual te quiere decir que era un hombre con mucha fuerza, con mucho prestigio, ¿no? En ese momento. Dicen las malas lenguas que le gustaban mucho las faldas. Eso dicen las malas lenguas. Y lo voy a comentar nada más como una sola referencia. Hay una fiesta que se da y que le da Zárate Albarrán a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es una fiesta donde ellos participan, los ministros no del tribunal, de la Suprema Corte, imagínate el caso, ¿no? Pero lo que pasa es que nadie te platica que en ese momento Zárate también es vicepresidente de la Conferencia de Gobernadores. Conferencia de Gobernadores que desapareció después de la muerte de Zárate, y que vuelve a aparecer hasta lo que conocemos ahora como la CONAGO. Pero antes de eso, el antecedente es esta conferencia, y como el presidente era un norteño, el que tenía más juego cercano al poder federal era Zárate Albarrán. Entonces las malas lenguas, el presidente era entonces Manuel Ávila Camacho. Hay que recordar. Y entonces Manuel Ávila Camacho no es un hombre consolidado en ese momento, todavía trae el peso fuertísimo del cardenismo atrás, y esa conferencia de gobernadores no muy contenta con el funcionamiento del sistema federal. Pero se dice que el problema no era ese, sino era un lío de faldas. Interprétalo tú como quieras, pero lo mata, lo asesina. Se dice que el presidente del Congreso del Estado de México. El presidente del Congreso y el director general de Policía y Tránsito del Estado. Sí. Entonces se tenían esos dos cargos. Y dicen que el problema es por un lío de faldas, pero los ministros de la Corte se quedan callados. Tenemos un caso aparte de un diputado con fuero, ¿no? No solo era el director de la policía, sino era alguien con fuero, la Corte no interviene. Pero la solución es importante. La solución es importante porque este hecho implica el nombramiento de un nuevo gobernador. Isidro Fabela. Sí, hay un gobernador que es José Luis Gutiérrez y Gutiérrez, que si tú lo buscas por ahí en los libros y esto, nunca vas a tener una referencia porque
prácticamente nadie sabe quién es ni cómo estuvo, pero fue el gobernador interino entre la muerte del gobernador y el nombramiento del nuevo gobernador que va a ser Isidro Fabela. Y esto te mete en una nueva dinámica que cambia la configuración del Estado de México, porque es verdaderamente esa es la creación, el nacimiento, el origen del Grupo Atlacomulco hasta nuestros días. Habrá que decir. Adelante. ¿Mandé? Adelante. Entonces, yo te diría que eso es interesante porque primero Isidro Fabela le trata de meter orden constitucional al Estado de México, ciertamente lo ordena, pero entonces se dan dos hechos importantes, ¿no? Después de Isidro Fabela viene Sánchez Colín, pero el fortalecimiento de una familia que te va a aparecer por ahí de repente, que es la familia de los Vélez. De repente aparecen. De repente aparecen porque surge Alfredo del Mazo Vélez, y entonces surge la diócesis de Toluca con don Arturo Vélez Martínez, y entonces surge todo este grupo que es el Grupo Atlacomulco, que no solo trata de reordenar el proceso a través de la captación de todo el poder político en el Estado, sino a través de los cuerpos sociales representativos. Influye directamente en el término del nombramiento de los obispos, y creo que me platicabas la vez pasada, qué opinaba yo de don Francisco Javier Chagoya y una de las cabezas importantes del Grupo Atlacomulco, que es Carolina Monroy. Y entonces, tú me hablas hoy de Onésimo en esta forma, y yo te diría, es como si estuviéramos viendo la reaparición o la reconformación de nuevos grupos. Fíjate, la actual candidata a la Diputación Federal por Metepec, por parte de la Alianza Va por México, es parte del grupo de Urubiel, no es parte del grupo de Alfredo del Mazo. De hecho, fue desechada por él cuando el tema de la Secretaría de Educación y la continuidad en el poder, y esto te va a colocar en otra dimensión, otro camino, ¿no? Sí, yo quería regresarme tantito a esta parte, digamos, del origen del Grupo Atlacomulco, porque, como bien dice, sus redes se han extendido y su poder y su influencia, no solamente en la parte, digamos, de la estructura de gobierno, sino esta capacidad de alianzas, esta capacidad de tejer en toda la estructura del Estado, incluso, como bien dices, en la religiosa, hace vernos lo complejo de un grupo como este, ¿no? Estamos hablando de 1940, dijimos, ¿no? Los 40, y hoy estamos, pues ya en el 2020, bueno, 2021. Es decir, ya casi estamos a un siglo estamos a 80 años, pues a un siglo de la conformación del grupo. Y entonces, no es un asunto menor que un grupo político mantenga todavía el poder después de 80 años. Yo creo que es un asunto incluso hasta para análisis internacional. Yo creo que no hay muchos grupos políticos
así ubicados que mantengan tanto poder y que hayan influido en tantas esferas. Ya decía yo, la política, la gubernamental, la religiosa, y hay que decirlo claramente, en la económica, ¿no? Porque también tiene mucho movimiento de dinero también por ahí. Fíjate, hay un detalle interesante. Te lo voy a poner así porque las cosas como que empiezan a moverse. A ver, ayer se abren las campañas para los diputados federales. ¿Sí? En el evento en Toluca para el lanzamiento de la campaña va un candidato que había sido candidato a presidente municipal en el 2003 por parte del PRI, Monroy. Hoy va como candidato por la coalición Verde, PT y Morena. ¿Mm? Curiosamente, estamos hablando de Ernesto Monroy. Ernesto Monroy. Curiosamente, en ese mismo acto está el presidente municipal con la licencia de Toluca. Ajá. Renuncia a la coordinación de la campaña de Ricardo Moreno, Vicente Álvarez, que es un líder sindical, tiene una serie de... priista, había sido regidor por parte del PRI, había funcionado en diferentes momentos, y entonces, como que la maraña no solo es si Morena ha cooptado o no ha cooptado, sino si los grupos al interior del sistema se están colocando de tal manera de aprovechar las serias fallas que tiene la propia estructura de Morena en el Estado. Entonces, tú puedes decir que hay un tema muy fuerte porque Ricardo Moreno logra llevar a la mañanera si Juan Rodolfo rentó patrullas o no rentó patrullas. Que el hecho no pasa a mayores, si tú lo puedes considerar, y no pasa a mayores por un sencillo detalle. El presidente de la República renta camionetas blindadas y se gasta en el año 300 millones en camionetas blindadas, ¿no? Entonces... unas patrullitas, pues no importa, ¿no? No, fíjate, pero fíjate el detalle, Lionel, que yo creo que es importante que entienda la gente. Cuando vas a sentar un golpe, ok, puede ser que el golpe sea mediático, puede ser que el golpe prospere o no prospere, lo lanzas. Pero lo que empiezas a notar es cómo se resquebraja al interior lo que parecía ser un partido monolítico, ganador, como vendría siendo el tema de Morena, o puedes ver el caso de la presidenta municipal de Metepec, que aspira a la reelección, pero no ha dejado el cargo hasta la fecha, no ha pedido su licencia y se avienta la puntada de sacar patrullas LGTB para proteger a la comunidad. Y dice, esto es un ícono, no solo para el Estado de México, sino para México y para el mundo. Ahora vamos a tener patrullas exclusivas para esto. Y dices, pero la señora está en campaña. Y no hay en Morena nadie que meta este control, o una presidenta municipal también, que se va y se mete en
vacunaciones en Naucalpan, y tú conoces el caso perfecto de Pati Durán, ¿no? O el caso como lo está manejando nuestra amiga Ruth Olvera en Atizapán, y de repente te vas a dar cuenta que el monolito de Morena no es de un partido. Yo te diría, es un movimiento. Morena no es un partido, es un movimiento. A ver, esa afirmación se ha hecho en todo el país. Sin embargo, aquí en el Estado de México es lo que nos toca atender. Pero a ver, lo que decías tú al principio, del inicio de la campaña y los personajes ahí presentes, y la referencia que hacíamos sobre la importancia y capacidad de meter las manos como un pulpo de este grupo Tlacomulco que lleva ya 80 años en el poder en el Estado de México. Eso quiere decir, o lo que interpreto yo, es que también el grupo Tlacomulco está participando dentro de la estrategia del propio Morena. Definitivamente. Eso es lo que te quiero hacer ver. Y entonces te vas a dar cuenta que hay personajes que aparecen de repente en Morena, o de repente aparecen en el Verde, o de repente aparecen en el PRI, o migran del PRI hacia el Verde, pero todos tienen vínculos muy exactos con la estructura política del Estado de México. Es decir, tú me hiciste una pregunta hace unos programas y yo te lo contestaba. Hubo un pacto entre Morena y el PRI para la candidatura de Del Mazo. ¿Sí recuerdo? Indudablemente que lo hubo. Y si me preguntas hoy, yo diría, indudablemente lo hay. Entonces, ¿el gobernador está atrapado en esa disyuntiva? ¿Él es el jefe del grupo Tlacomulco? ¿Él el gobernador? ¿O hay otros que juegan detrás y mueven? ¿Quién es concretamente el que mueve el grupo Tlacomulco? Mira, yo creo que el grupo Atlacomulco tiene unas cabezas muy interesantes hoy. Hablábamos hace unos días de Carolina. Puedes hablar de su ex esposo de Carolina y su partner, porque el que sea su ex esposo no quiere decir que no sea su compañero. Sí, es cierto, no hay que hablar de eso. Y cómo este grupo se mueve, negocia y aparece en algunos momentos como incoherente, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos momentos aparecen apoyando a la gente del grupo de Rubiel y en otros momentos aparecen apoyando al grupo Atlacomulco y en otros momentos a lo que queda del grupo de Pichardo. No estás hablando de grupos de un PRI deshecho, sino ¿quién dirige la campaña de Morena en varias cuestiones? Y lo hace un ex funcionario, ex rector de la universidad, ¿no? La pregunta, Alfonso, es, ¿estos personajes que actúan, que tienen su origen en el gobierno del PRI o en el grupo Tlacomulco, actúan por un interés particular, a lo mejor muy pragmático personal, de un grupo político a lo mejor semirregional, o insisto, es parte de un grupo político estatal que maneja y quiere meter sus manos por todos lados? Es decir, hay un grupo central, digamos, del grupo Atlacomulco que ve el mapa del estado y mueve esas fichas, o alguien que estuvo con ellos hoy se mueve individualmente y nosotros creemos que es el grupo Atlacomulco. Bueno, las grandes conspiraciones, así, que hay un sistema malévolo, perverso que dirige y es un gran complot, eso sucede en muy pocas mentes, ¿no? No, yo creo que en hay... algunas películas. No, pero hay personajes que les gusta sentirse todo el día bajo la presión del complot, pero no es cierto, no existe esta conspiración universal del Estado, en el Estado de México y menos en México, ¿no?
existe lo que existe, la verdad que ha existido siempre en la política. Existen políticos con intereses y existen intereses con políticos. Coincidencias, y no solo coincidencias, sino circunstancias que hacen que las cosas funcionen, porque nadie mejor que tú sabe que en política nada es casual. Nada es. Híjole, de repente se les ocurrió ser una bola de desbalagados y aparecer por todos lados. Sí, hay desbalagados por todos lados, pero hay condiciones, circunstancias que ayudan a que los desbalagados se cuadren. O te va a parecer circunstancial, nada más por darte un detalle. ¿Te parece circunstancial que José Luis se vaya al verde? José Luis Durán. Y luego, ¿te parece circunstancial que Gonzalo Alarcón se vaya al verde? No, por supuesto que no. Evidentemente que no es circunstancial. Porque además, Claro, claro además, que existen. además yo decía hace ratito que son movimientos personales y de semirregiones, digamos, ¿no? Este asunto de Gonzalo, Durán y otros, pues es un asunto regional de la zona, digamos, metropolitana, de lo que se le llamó el corredor azul, que ahora lo quieren convertir en el corredor verde. Pero, es decir, son movimientos de grupos, digamos, pequeños o círculos pequeños que a la vez van embonando, a veces como un engrane, con otras circunstancias que van moviendo a otros, como dices tú. No necesariamente todo planeado, pero van acomodándose las cosas. Pero aquí el tema es, termina pasando un proceso electoral y hay un resultado. Y el resultado va a ser, en términos del Estado de México, una Cámara de Diputados nueva. Y yo me pregunto, ¿vale la pena desde una circunstancia del gobierno, Grupo Atlacomulco, las fuerzas alrededor, arriesgarse tanto para que termine un grupo parlamentario disminuido de parte de PAN, PRI, PRD y uno fortalecido de Morena? Porque en los hechos los grupos parlamentarios de Morena le han jugado fuerte a Del Mazo, ¿no? Sí, pero yo lo vería desde el otro lado, Leonel. Yo creo que hoy, esta conjugación de movimientos, como se va presentando, como van generándose en sí, van apostando a evitar precisamente lo que sucedió en el 2018. Un Morena en el Congreso del Estado de México, muy bien posicionado, con suficiente fuerza como para haberle cambiado muchas de las cosas al señor gobernador. Y hoy, lo que estás viendo tú es que de un lado, de otro, surgen casualmente coincidencias que van generando grupos, que van a generar un grupo parlamentario, refiriéndome en concreto al Estado de México, mucho más diverso que el que tuvimos en este periodo. Yo sí creo. Es decir, más maleable a los intereses del gobernador, ¿es lo que me quieres decir? Definitivamente, definitivamente. Y aparte, no seamos ingenuos, tú sabes que cuando, que luego los diputados tienen en el Estado de México maneras diferentes de bailar al son que les tocan, ¿no? Y esto es lo que se está jugando en este momento. Por eso creo yo que no son casuales. Fíjate, personajes tan disímbolos como Efrén Rojas en Morena, o como, ¿cómo se nos va nuestro fascista consentido, hombre? ¿Quién? ¿Isidro Pastor o quién? Isidro Pastor, Ajá. ¿no? Que tiene toda la imagen del Duce, ¿no?
Sí. Y la imagen y las formas también. Así es, ¿no? Eh, y son personajes tan disímbolos que de repente coinciden y no puedes creer, porque en política no hay verdaderamente cosas circunstanciales. Claro. Sí, claro. Bueno, muy bien, pues hay que seguir explorando el origen histórico del Grupo Tlacomulco, porque eso nos va dando pistas, luces de lo que va pasando en nuestros días, en nuestros municipios y en el estado en concreto. Tú referías hace un rato el tema de la ingeniera Patti Durán, que es arquitecta, perdón, que es la presidenta municipal de acá, y que es un tema importante que tú decías hace rato, hablabas de la mañanera, no voy a hablar de la mañanera, pero este caso de Patti Durán con las porras de los acarreados y de los siervos de la nación a su favor, diciendo que gracias a ella tenía las inyecciones, perdón, la vacuna, provocó que se armara una tormentita mediática, por lo menos en las redes sociales, y le llovió muy duro por el mal uso, o más bien el uso político de la vacuna. La pregunta es, ¿estos casos tú percibes que terminan llegando al populacho, es decir, al pueblo votante, a nosotros, a los que vamos caminando en las calles, llega e influye a estos errores estratégicos, o simplemente caen en la anécdota de las redes y no pasa más? Yo creo que para mí, desde mi opinión, estamos viendo muchos casos mediáticos que se... Mira, en el caso de las vacunas, y yo quiero ser muy concreto, en el caso de las vacunas, claro, tú no estás en esa circunstancia, pero yo ya me fui a vacunar. Y te puedo decir mi observación de diferentes ángulos. En Toluca fue un proceso muy ordenado, ¿sí? Los siervos de la nación aparecieron, pero estaban medio disfrazados. Y disfrazados no quiero decir ocultos, sino que no aparecían en masa. Este es un tema real. Y la gente estaba No eran protagonistas, digamos, ¿no? totalmente, por eso digo, estaban disfrazados, estaban ocultos, metidos dentro de esto. Te voy a dar otro caso. En Lerma nunca hubo siervos de la nación. Todos los siervos de la nación tenían chalecos rojos. Estás hablando de un municipio ateísta. Pero la respuesta de toda la gente, ¿sí?, era una respuesta que no le importaba si era el partido o no el partido, si era el gobierno o no era el gobierno. El hecho es que estaba recibiendo una vacuna, ¿sí? Y lo demás es anécdota. Esto, para mí, tenemos que tomarlo muy en cuenta porque es verdaderamente el uso político de las vacunas, no para favorecer a un candidato a la presidencia municipal. Quien está beneficiándose de esto en todos lados es más el gobierno federal que los propios presidentes municipales. Mi percepción. Claro. Sí, y termina siendo anécdota, como yo digo también que muchos movimientos, regresando tantito a los otros temas, muchos movimientos de los que se van y hacen ruido un día, luego pues ya no terminan teniendo ningún efecto en la ciudadanía, simplemente es una anécdota y pues, se termina ahí el tema y se muere, Pero ¿no? yo no le perdería el tiempo, la vista a un personaje, para el caso de Naucalpan, verdaderamente importante, porque es un hombre que todos los días está en las sesiones del Gabinete de Seguridad en Los Pinos y que es un hombre que tiene muy metidas las manos en Naucalpan. ¿De quién estás hablando? Manuel Espino. Claro. No lo Sí, por metería supuesto. porque y estás hablando de un político mucho más hábil que la presidenta municipal, mucho más hábil que algunos de los que están compitiendo por ahí al lado. Entonces, ahora, no es el hombre que está en el centro de la atención, pero es el hombre que tiene las capacidades, los recursos, las ligas, todo para poder operar. Claro. Aunque ahora su Y operación aparte política. cambió su residencia a Naucalpan, ¿no? Claro.
Sí, lo que también hay que ver en los diferentes municipios, en este caso en el de Naucalpan y en otros más, también los movimientos estratégicos que hay, perdón, en otras candidaturas. Decíamos ahora del grupo Tlacomulco, aquí en Naucalpan y en otros lados está metido también el movimiento ciudadano, ¿no? Hay mucha gente que vienen del sistema estatal de gobierno y que hoy son candidatos del movimiento ciudadano, ¿no? Acá en Naucalpan hay casos y en otro lado, porque también el movimiento ciudadano juega en este ámbito, en este ambiente del gobierno estatal y son sus piezas que mueven. En el IEM se mueven siempre de su lado. En la Cámara local siempre votan por sí mismos, digamos, normalmente votan, digamos, en la misma línea que el gobierno del Estado y habrá que seguir la pista en diferentes lugares. ¿Qué están haciendo? Porque por lo que buscan es finalmente también incidir en los resultados finales, ¿no? Y yo te recordaría, en el caso del Movimiento Ciudadano, te recordaría que es un movimiento eh, que aspira a mover dos cosas. Primero, porque la dirigencia, aunque me digas, brinca, te estás brincando, Alfonso, la dirigencia de Movimiento Ciudadano no es una dirigencia débil, no es una dirigencia bisoña. La dirigencia nacional es una dirigencia muy, muy avesada, y es una dirigencia que no ha roto en ningún momento lazos, ni con el gobierno federal ni con el gobierno estatal. En el caso del Estado de México es una dirigencia cercana al gobierno del Estado y con buenos lazos hacia el gobierno federal. Y entonces vas a ver candidatos de Movimiento Ciudadano, volvemos a decir, no hay una gran conspiración, hay intereses políticos y circunstancias que te permiten llevar sincrónicamente candidatos muy parejos y en algunos casos competitivos en algunas zonas. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Sí, sí, sí. Sí, en fin, hay que estar atentos a este Murat aquí en Naucalpan y otros más que andan por ahí jugando. Ya para ir cerrando los trabajos de esta semana, Alfonso, quería comentar por ahí también, regresando a Ecatepec, a nivel nacional hubo un tema muy importante al inicio de este gobierno sobre el huachicol. Se dice por ahí de parte del gobierno federal que ya está detenido y controlado, pero nos encontramos en los últimos días de marzo el descubrimiento de una bodega en este municipio tan importante de Ecatepec. Y yo digo que con mucho riesgo también para los habitantes de los alrededores, ¿no? El 29 de marzo detectaron bastantes, ¿cómo le llaman? Contenedores, ¿no? De combustible en este municipio, lo cual nos dice dos cosas. Uno, hay un peligro latente y el tema de la protección civil es un tema que se ha descuidado mucho en el Estado, ¿no? Hay que recordar también, por ejemplo, los casos terribles de las explosiones que hay en Tultepec muy seguido, ¿no? Ahí donde guardan la pólvora y esas cosas. Pero esto nos habla de que este municipio y este Estado también forma parte de este asunto del huachicol y que no se ha controlado y que hay una mafia que trabaja y vive de esto acá en nuestro estado, concretamente en Ecatepec, esta zona. Claro, sí, no es casual que se encuentre en Ecatepec esto. No es casual, me refiero a desde hace muchos años. Me voy a regresar a la época de San Juanico y el trafique con el gas y todo esto que no solo fue San Juanico, sino lo hemos tenido sustos ya en otras ocasiones en esta zona. Sí, habrá que decir que San Juanico es, digamos, la frontera Tlalnepantla-Ecatepec. Así es, y estamos viviendo no solo tierras de nadie, ¿no? Sino tierras de Lampa, clarísimo, ¿no? Ecatepec, independientemente de lo que platicamos hace un momentito, en muchos momentos es una tierra sin ley. Que ha amenazado, si hubo algo bueno en la época de Rubiel y en el caso de Peña con todo el circuito exterior mexiquense y todo esto, fue la ventaja de colocar
una modernización de las zonas en nuevos centros comerciales, plazas comerciales, la extensión de los servicios, pero no hubo ninguna intención por parte de los gobiernos estatales de acentuar el hecho de la vigilancia, la seguridad de la zona, ¿no? No te puedes meter tú en la central de abastos de Ecatepec porque es verdaderamente el reino del desorden, ¿sí? ¿De quiénes? De priistas, de morenistas, que hoy, y tú y yo tenemos amigos cercanos a esa zona, y es el reino de Lampa. Es el reino de Lampa, aunque nosotros conozcamos gente decente en estos gobiernos, o por lo menos que nosotros consideramos que hay un manejo de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque Ecatepec sí se ha prestado totalmente al juego del desorden, ¿no? No hay ni suficientes elementos de seguridad pública, ni suficientes elementos de la seguridad estatal, ni suficientes elementos de la Guardia Nacional, porque tampoco le interesa a la Guardia Nacional controlar Ecatepec. Y los casos los puedes ver en la cantidad de hechos ilícitos que suceden en Ecatepec. Así que cuando te encuentras, creo que son 20,000 metros cuadrados de contenedores de huachicol, no puedes tú agarrar. Bodegas industriales, Sara, ¿no? Claro, no puedes agarrar y decir, ¿sabes qué? El gobierno no lo sabía. Lo sabían los federales y lo sabían los estatales. Claro. Digo, porque implica de entrada todo un movimiento de logística tremendo para lograr introducir tanta cantidad de combustible ahí. Y lograrla sacar, el problema no es meterlo, el problema es sacarlo y distribuirlo. Entonces, esas redes de distribución, evidentemente que tienen la protección de elementos de los cuerpos de seguridad. De otra manera no se podía explicar. Y lo que tampoco, bueno, sí se puede explicar, pero pareciera inexplicable, pues es que no hay ningún detenido, ¿no? Oye, se encontraron... nada más para darte este dato, Lionel. Ecatepec está donde se descubre es la frontera Naucalpan en Ecatepec, pero yo me refería a Ecatepec, que es un municipio chico, ¿sí? Pero cerca de 3 municipios importantísimos por los proyectos federales que hay ahí. Tecama, Zumpango y Teoloyucan, que están en esa área de influencia donde se está generando, según esto, el proyecto aeronáutico más importante dice el presidente del mundo en esta época, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que te puedan tener bodegas? Ahí hay un manejo, y yo te diría, hay un manejo político también del descubrimiento. Sí, claro, las mismas autoridades que informaron el asunto dijeron que este tema evidentemente lleva varios años, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿cómo es posible que un tema tan difícil o tan peligroso como es el tema del combustible pueda llevar tantos años, lo cual habla de corrupción, seguramente habla de mucho hacerse de la vista gorda finalmente, ¿no? Sí, aunque yo te voy a decir con la experiencia que se conoce en esto y con la experiencia que uno puede tener en temas de seguridad nacional. Este tema es reciente. Es decir, se hizo con un propósito concreto donde las autoridades sabían qué, dónde y cuándo iban a explotar el tema. ¿Y cuál era la ganancia? Es electoral, Lionel.
¿Tampoco? tienen que aparecer. Claro que sí, es electoral. Es electoral. Ahora vas a descubrir para qué servían las pipas que no se compraron antes y que se guardaban estratégicamente, ¿no? Listo, es todo un tema, el tema de la región, el tema del aeropuerto, el tema de la seguridad, de la protección civil, ¿no? Claro, Este, y no puede estar desconocido, Leonel. Leonel, eh, vamos, sé tú, lleva el tema lógico. Vamos a suponer que esto tenía años, porque el huachicol tenía años. Vamos a suponerlo. Eh, las primeras acciones del propio presidente de la República fueron orientadas hacia esas zonas. Entonces, no es un tema que me digas, es que acaban de descubrir algo que tenían ahí escondido durante, híjole, se me hace difícil esconder 20 y tantos mil metros cuadrados de petróleo. No lo puedes esconder, no puede ser un hecho tan absolutamente ignorado durante siglos, ¿no? fíjate que es un tema, como en su momento el gobierno federal lo manejó, que es un tema que está en el radar, ¿no? Y a ver, yo pregunto, sumándome a tus dudas, ¿no? Dice la nota, el director de Pemex Logística, Javier González, destacó de forma preliminar que la extracción se realizaba en el kilómetro 290 al 295 del poliducto Tuxpan-Azcapotzalco. Es decir, la misma autoridad de Pemex, en este caso el de Pemex Logística, informa dónde se daba. Yo recuerdo que cuando se discutió el tema del huachicol, se comentaba que había una oficina ahí en Pemex, en la torre de Pemex, donde manejaban y controlaban todos los ductos, etcétera, etcétera. Y aquí, pues concretamente no dicen cuál. Entonces, pues yo digo que también desde Pemex hay vista gorda, ¿no? Claro, y aparte tómalo, siguiendo, por eso te digo que mis dudas son muy grandes. Si, si estás hablando que esta gasolina era extraída a 290 y tantos kilómetros en el oleoducto Tuxpan. Pues bueno, Escaposalco. No, deja tú de eso. En el oleoducto Tuxpan, nada más piensa, 290 kilómetros no alcanza para llegar a Ecatepec. Es lo que te quiero hacer notar. Y acuérdate del gran incendio por el Huachicol en esa zona hace 18 meses. Digamos al inicio del sexenio más o menos, ¿no? 18 meses más o menos, porque fue un poquito más. Estábamos en pleno combate al Huachicol, ¿no? Febrero, enero del 2019, ¿no? Sí, claro. No, es interesante. Quienes conocen bien la zona saben que este camino, que luego con esas nuevas carreteras que se han hecho, el Mexiquense, etcétera, pues es una zona que ciertamente tiene hoy comunicaciones, pero le hace falta la parte de la seguridad, ¿no? Uno va pasando por va pasando uno por la autopista y te das ahí en las Américas, por decir algo, ¿no? Y te das cuenta cómo hay un grave problema social que hay que atender en este municipio tan importante que, bueno, como dijimos, hay que seguirlo atendiendo por su gran capacidad de problemática que tiene, ¿no? Oye, Leonel, y nada más déjalo y si quieres lo revisamos la semana entrante, la cantidad de iniciativas que se han metido en el Congreso local. Claro. Que si el control de los hijos, que si las multas a quienes han presión. Fíjate, hay una iniciativa peligrosísima desde este lado. Aumentar a 4 años o meter una sanción a los docentes que ejerzan acoso sexual en sus clases. Yo no voy a defender el tema de los acosadores sexuales, lo único que te voy a decir es, un alumno resentido se puede echar 1, 2, 3, 4, 5, 100 maestros. Al que lo reprobó, ¿no? O al que no se dio a sus pretensiones, ¿no? Porque no solo se trata del 6,
Se trata de los que dicen, yo necesitaba el 10 y tú no me lo diste. Sí, sí. Y entonces, este tipo de normas, lo único que hacen es poner en riesgo la actividad de los docentes. No digo que no existan docentes acosadores, sí los hay, pero no puedes lanzar una iniciativa de esta naturaleza para poner en jaque prácticamente el sistema educativo. Es que el tema de la ley de educación en el Estado de México también es un tema que ha sido pues, muy polémico, ¿no? Llevado y traído, ¿no? En su momento, si no mal recuerdo, no había ley de educación y era un tema, digamos, nada más administrativo, ¿no? Si no me equivoco, en los tiempos precisamente del Isidro Pastor, que hablábamos hace rato, ¿no? Y sí es un tema porque está en una línea muy delicada. Por supuesto que hay que atender y perseguir al maldito profesor que acose sexualmente a una alumna o a un alumno, pero está en un límite muy delgado, una línea muy delgada, perdón, de la posibilidad del chantaje, ¿no? Así es. Y que hay que legislar con mucho cuidado porque perjudicas al sistema educativo dándole opción al fácil acusatorio, ¿no? Así es. Y yo quise tocarte este tema porque cuando hablamos del tema político del Estado de México, es muy fácil distraernos con toda esta vorágine entre tiempos electorales, los temas de seguridad, y perdemos de vista un hecho político por excelencia, que es el Congreso Estatal. El Congreso Estatal tiene, nada más para un análisis rápido, ¿no? En estos días se debió haber entregado ya la totalidad, ¿sí?, de los informes a la Auditoría Superior del Estado. Ya se debieron haber entregado todos. Después de un retraso de más de 3 meses. La pandemia. La pandemia y tu abuelita, porque el tema real. Claro, Leonel, tú sabes en base a qué se hacen las auditorías. No me digas que los papeles tenían que guardar sana distancia. Estamos en proceso, por eso te digo, no, sí está el proceso político de las candidaturas, de las discusiones al interior, pero está el otro proceso político que se tiene soterrado, que está sucediendo en el Congreso local. A lo mejor no estaba en la sana distancia, Alfonso, pero el gel antibacterial para limpiar ciertas cosas y quitar algunas sustancias equivocadas, mandarlas para un lado y para el otro. A lo mejor eso sí es la medida que están haciendo en este tema de las finanzas municipales y estatales, ¿no? Era el comentario que te quería hacer, Leonel. O sea, sí, está, cuando hablamos de la política del Estado de México, no perdamos lo que está pasando en el Congreso del Estado, porque no solo es los que van a llegar, sino lo que van a dejar los que se van, todo un tema. Sí, y también hay que atender el otro poder, ¿no? Que luego también se nos va y lo dejamos ahí que circulen las cosas. Y hay información interesante, no vamos a entrar ahorita porque ya el tiempo ya nos come, pero también está por ahí en estos días, en abril, empezaba también la obligación de transparentar todas las sentencias y los juicios que hay en el Poder Judicial, pero bueno, vamos a discutirlo otra vez, que tú ya nos comentaste que por ahí el exgobernador César Camacho tiene las manos más o menos metidas en el Poder Judicial. Claro que sí. Entonces, bueno, pues ya comentamos los temas que quedan en el tintero. Gracias a Alfonso por este programa de hoy, 5 de abril. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias. Nos vemos, Leonel.